Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 192. El tema de hoy, tus palabras son poderosas. La batalla de Inglaterra está por comenzar. De esa batalla dependerá la supervivencia de la civilización cristiana. Esas fueron las palabras del discurso pronunciado por Sir Winston Churchill a la Cámara de Comunes en 1940. Tras la derrota, inspiró a la nación a luchar desde su rincón, instándoles a prepararse para cumplir con su deber y continuar de tal manera que incluso 1000 años después la gente todavía dijera: aquella fue su mejor hora. El discurso fue tan poderoso que la nación respondió y finalmente se logró una paz duradera. Es uno de los discursos que dieron forma al mundo moderno, mostrando el poder de las palabras. Los discursos han afectado el resultado de la guerra, el voto femenino, los derechos humanos y muchos otros asuntos. El apóstol Santiago escribe que aunque la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, hace alarde de grandes hazañas. Eso lo dice en Santiago 3:5. Este pequeño instrumento tiene un enorme poder. Puede causar grandes daños, pero también puede traer bendiciones extraordinarias. Les invito a que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículos del 28 y también el capítulo 17 del 1 al 4. Vamos a leer esos dos capítulos, unos pocos versículos. Entonces, Proverbios capítulo 16, vamos a leer desde el 28, que fue donde quedamos ayer. Dice así: el perverso arma líos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. El violento causa dificultades a sus semejantes, los lleva por el camino equivocado, guiña el ojo al tiempo que está planeando algo malo y sonríe mientras planea hacerle daño a su semejante. El cabello plateado es corona de gloria para los que han vivido honestamente. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. La gente mete fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. Sí, Señor. Bueno, estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Ahora el capítulo 17 del 1 al 4. Dice así: es mejor comer pan duro, pero vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. Un servidor inteligente tendrá más poder que el hijo malo de su patrón, y tendrá parte de la herencia con los otros hermanos. El oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El perverso solo escucha perversiones, el mentiroso solo escucha falsedades. Amén. El primer punto que vamos a tratar en el día de hoy, en este devocional, es poder para traer la paz. Las palabras que salen de tu boca pueden ser vivificantes o destructivas. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Por eso necesitamos cuidar mucho las palabras que salen de nuestra boca. Y antes de hablar, pesar esas palabras, pensar en lo que vamos a decir y preguntarle al Señor si es conveniente hablarlas o no. Las palabras pueden causar muchos problemas. En el verso 28 del capítulo 16 del texto que acabamos de leer en Proverbios dice: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Los chismes tienen el poder de destruir amistades. Es vital controlar la lengua. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Tienes una doble responsabilidad, no solo por las palabras que dices, sino también por el tipo de palabras que escuchas y de quién provienen. Los malhechores están ansiosos de escuchar chismes y los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Ojo, 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 mire, eso lo dice en el verso 4 del Proverbio 17. Dice que los que están ansiosos por escuchar chismes son los malhechores y que los mentirosos les gusta prestar atención a las calumnias. Entonces, recuerda que quien te cuenta chismes probablemente también hablará de ti a tus espaldas. Así como aceptar bienes robados es tan grave ante los ojos de Dios
a los ojos de la ley, como lo es el robo, igualmente escuchar chismes, que es tan perjudicial como chismosear. Aquello que hables y aquello que escuches afectará a todo el ambiente de tu hogar. Mejor, dice el verso 1 del capítulo 4, mejor es comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Tus palabras son poderosas. Decídete hoy a hablar positivamente con palabras de vida y de bendición, alentadoras a donde quiera que vayas. Señor, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar palabras que edifiquen y a nosotros también hablar palabras que edifiquen. Señor, ayúdame a evitar las tentaciones de los chismes y las conversaciones maliciosas, que esté dentro del corazón de aquellos a quienes hable y en la boca de cada uno de los que me hable a mí. Te pido, Señor, que nos ayudes a controlar la lengua. En el nombre de Jesús, también santifica nuestros oídos para escuchar cosas edificantes y no cosas que hagan mal. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 31. Dice así, recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. 3 días después, Pablo mandó llamar a algunos de los líderes judíos de la localidad y les dijo: hermanos, no he hecho nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, fui detenido en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Los romanos me hicieron muchas preguntas, pero no pudieron encontrar ninguna razón para matarme. Entonces querían dejarme en libertad, pero los judíos no querían que me soltaran, así que tuve que apelar al emperador, pero no porque tenga nada que acusar a mi pueblo. Por eso quería verlos y hablar con ustedes. Estoy atado a estas cadenas porque creo en la esperanza de Israel. Ellos le respondieron: no hemos recibido cartas de Judea que hablen de ti. Ninguno de nuestros hermanos judíos que viajaron desde Judea trajo noticias de ti ni nos dijo nada malo de ti. Pero queremos escuchar tus ideas porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión y ese día fueron muchísimos más de ellos a donde se quedaba Pablo. Él les habló solemnemente desde la mañana hasta la tarde acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto, Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Algunos creyeron lo que Pablo decía, pero otros no. Discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de sus profetas: ve a este pueblo y dile, por más que oigan, no entiendan, por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Por lo tanto, quiero que ustedes sepan que Dios envió su salvación a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente sin que nadie se lo impidiera. Amén. Bueno, vamos entonces ahora al segundo punto de este devocional, que lo extraemos de este texto de Hechos que acabamos de leer. Y el segundo punto es poder para convencer y convertir. Oh, wow, ese poder lo necesitamos para convencer a la gente con el poder del Espíritu Santo para que se conviertan a Cristo. La mayor bendición que puedes traer a otra persona es presentarle a Jesús. Dios te ha confiado las palabras más poderosas que ninguna persona puede pronunciar. El mensaje de Jesús tiene el poder de transformar la vida de la gente. Hay un enorme poder para escuchar las palabras de Dios. Pablo se refiere a uno de los pasajes más citados en todo el Antiguo Testamento, Isaías 6:9. Anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida y tiene tapados los oídos. El mensaje del Evangelio a menudo divide en dos a la audiencia. Como Pablo predicó, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros negaron a creer.
Al igual que Isaías profetizó, el corazón de algunas personas se encallece y se endurece al oír el mensaje, mientras que otros verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y así Dios trae sanidad. La forma en que Pablo está encarcelado se asemeja a un arresto domiciliario de nuestro tiempo. Aunque todavía está atado con una cadena, puede reunirse con los dirigentes de los judíos y reunir grandes grupos en el lugar donde se alojaba. Da un gran ejemplo abriendo su hogar para que tantos como sea posible escuchen el Evangelio. En todas partes del mundo de hoy hay una gran oposición contra los cristianos y la fe cristiana. Pablo estaba bajo arresto domiciliario debido a sus creencias. Ellos dijeron, lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. ¿Cuál secta? La cristiana. Como pasa con muchos cristianos hoy en día, las acusaciones contra Pablo eran inventadas y no concordaban. Sin embargo, continuó encarcelado durante mucho tiempo. En este contexto, vemos el sorprendente poder de las palabras de Pablo. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. De hecho, durante 2 años completos predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo eran poderosas porque estaban centradas en Jesús. Al leer los evangelios, vemos que el tema central de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios. Y al leer el resto del Nuevo Testamento, vemos que el tema central de la enseñanza de los apóstoles fue el Señor Jesucristo. Por ende, al predicar a Jesús, estaban predicando el reino de Dios. Como vemos aquí, los dos se vuelven casi sinónimos. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque tenemos las palabras más poderosas del mundo, el mensaje de Jesús. Ayúdanos a encontrar las palabras correctas para explicar, declarar y convencer a otros, para que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con sus corazones, se conviertan y reciban sanación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llénanos de tu espíritu. Necesitamos predicar con poder el mensaje de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora les invito que abran sus Biblias en Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer Segundo de Reyes 21 y 22. Recuerden que estamos en la palabra de Dios para todos, PDT. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Epsiba. Él hizo lo que no le agrada al Señor. Cometió los terribles pecados que cometían las naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También destruyó construyó altares para Baal e hizo un poste de Aserá, tal como había hecho Acab, rey de Israel. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor, aquel lugar que el Señor mencionaba cuando dijo: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. Sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Practicó la magia y adivinación y consultó médium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Manasés hizo una estatua de Aserá y la puso en el templo. El Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: he elegido a Jerusalén de entre Israel. Pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando y las enseñanzas de mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon a Dios y Manasés los hizo hacer peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor usó a sus siervos los profetas para enviar este mensaje: Manasés, rey de Judá, ha hecho tantas perversidades mayores que las de los amorreos que vivieron aquí antes. Él ha hecho pecar al pueblo de Judá con sus ídolos. Así que el Señor de Israel dice: mira, traeré tantas dificultades a Jerusalén y a Judá que todo el que se entere quedará impresionado. Mediré a Jerusalén con la misma medida que medí a Samaria y usaré la misma plomada que usé para juzgar a la familia de Acab. Limpiaré a Jerusalén como quien lava y restriega un plato y lo pone boca abajo.
Dejaré abandonado al resto de mi pueblo y los entregaré al poder de sus enemigos, que los saquearán y los despojarán. Ellos han hecho lo que yo considero malo y han provocado mi enojo desde el día que salieron de Egipto hasta hoy. También Manasés asesinó a mucha gente inocente en Jerusalén e hizo muchas cosas que no le agradan al Señor. Todo lo que hizo Manasés, incluso los pecados que cometió, está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado junto a sus antepasados en el palacio, en el jardín de Usa. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó 2 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Mesulemet, hija de Jarús de Jotba. Amón hizo ante el Señor las mismas maldades que había hecho su papá Manasés. Siguió su mal ejemplo y adoró y sirvió a los mismos ídolos que su papá había adorado. Amón abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no vivió como le agrada al Señor. Los funcionarios de Amón tramaron una conspiración en su contra y lo mataron dentro de su propia casa. Pero la gente del pueblo mató a los funcionarios que participaron en la conspiración contra el rey Amón y en su lugar pusieron como rey a Josías, hijo de Amón. El resto de los hechos de Amón está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en el jardín de Usa. Su hijo Josías reinó en su lugar. Segundo de Reyes, capítulo 22. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jedidá, hija de Adaías, en Boscat. Josías hizo lo que el Señor aprobaba y siguió todo el camino de su antepasado David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Durante el año 18 del reinado de Josías, él mandó al cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, al templo del Señor. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilquías y dile que tome el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los sacerdotes que guardan la entrada del templo han recolectado de la gente, que se lo entregue a los encargados del supervisor de supervisar los trabajos de reparación del templo del Señor, para que ellos paguen a los obreros que hacen la obra de reparación del edificio del templo del Señor, que les paguen a los carpinteros, los constructores, los albañiles, y que compren madera y piedra de cantería para reconstruir el templo. No tienen que decirles que rindan cuentas por lo que se les entrega, porque son gente que actúa con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Se lo entregó a Safán, lo leyó y se fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente: tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo en el templo del Señor. Entonces Safán le contó al rey en cuanto al libro, y el sacerdote Hilquías también encontró este libro. Safán le entregó el libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Entonces le dio esta orden al sacerdote Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, funcionario del rey: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro ni obedecieron todo lo que se ordena en él. Así que el sacerdote Hilquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Huldá, que era la esposa de Salún, el encargado del guardarropa del templo, hijo de Tigba y nieto de Jarjás. Huldá vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, así que fueron hasta allá y hablaron con ella. Entonces Huldá les dijo: el Señor Dios de Israel manda decir que al que los ha enviado: así dice el Señor, yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá, porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses, me han provocado con lo que hicieron. Por eso arde mi enojo contra este lugar y no se calmará. Pero en cuanto al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor Dios de Israel: como prestaste atención a lo que has oído y tu corazón cambió y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y como rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por eso dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron esa respuesta al rey. Poderosa palabra. Vamos entonces ahora al tercer punto: poder para cambiar una nación. La historia demuestra que las palabras tienen el poder de cambiar una nación. El rey Manasés
en el año 696 al 641 a.C., era un rey malvado que practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado. Reconstruyó los altares paganos, descarrió al pueblo de modo que se condujeron peor. Han practicado estas repugnantes ceremonias. Derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Su hijo Amón, en el año 641 al 639 a.C., continuó en la misma línea. El libro de Crónicas sugiere que incluso para Manasés hubo esperanza al final de su vida. Nunca es demasiado tarde y ningún pecado es demasiado grande para no recibir el perdón de Dios. Eso lo leemos en 2 de Crónicas 33. Después de esta cadena de reyes malvados llegó Josías en el año 639 al 609 a.C., quien fue un joven que dirigió a su pueblo a una gran renovación espiritual, restaurando la adoración y llevando al pueblo a una relación correcta con Dios. Solo tenía 8 años cuando se hizo rey. Los hechos que Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David su antepasado sin desviarse de ella para nada. Las palabras tuvieron un efecto poderoso en Josías y en la nación. El poder de la palabra escrita. Mientras trabajaban en el templo, Safán el sumo sacerdote encontró el libro de la ley. Probablemente era el libro de Deuteronomio. Primero Safán lo leyó por sí mismo. Después lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y se dio cuenta de que no habían obedecido las palabras de ese libro. Aquello condujo a un cambio de corazón que llevó también un cambio de la nación. Ello nos recuerda la importancia de la palabra escrita de Dios. Aquellos de ustedes que han asumido el reto de leer toda la Biblia en un año, que están en este reto, en estos podcasts, escuchándolos constantemente, están comprometidos en hacer algo que no solo es interesante e informativo, sino que también cambia la vida. Por eso los animamos a que continúen, que no se detengan, que no desfallezcan, que no se desanimen, sino que sigamos con este reto de leer la Biblia en un año, porque esto va a transformar sus vidas. Recordemos que es el poder de la palabra escrita. También tiene poder la palabra hablada. Dios no solo habló a Josías y al pueblo a través de su palabra escrita, sino que también habló a través de la profecía. Curiosamente, fue a través de una profetisa, Hulda, esposa de Salum. Esto demuestra que el lugar de las mujeres en el ministerio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo de Dios. Hulda tenía un ministerio poderoso. De hecho, tuvo que haber opacado el rol más bien práctico de su esposo de ser el encargado del guardarropa del templo. Sus palabras no contradicen las palabras escritas de la Escritura, más bien las complementan y las refuerzan. El Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Ella les ratifica que debido a la forma en que respondieron a la palabra escrita de Dios, se humillaron y se arrepintieron, Dios había escuchado sus palabras y les había respondido. La respuesta de la palabra de Dios cambió. La respuesta a la palabra de Dios cambió el curso de la historia. Esto es algo bien interesante, amados. La manera en que respondemos a la palabra de Dios cuando el Señor nos habla. Si nos humillamos, si nos arrepentimos y obedecemos su voz, cambiará el curso no solo de nuestras vidas, sino también de la historia, amados. Tengamos en cuenta eso. No sé tu historia hasta ahora cómo ha sido. Tal vez de tristeza, de dolor, de infertilidad, de pronto de infelicidad, de relaciones rotas o una historia de escasez, de ruina. Pero la palabra de Dios, la respuesta de nosotros a la palabra de Dios es lo que va a traer transformación, porque la palabra ya está dada, la palabra ya está escrita. Lo que necesitamos nosotros es responder de la manera correcta, que es como lo hizo Josías, humillándose, arrepintiéndose y obedeciendo. Vamos a orar. Tómese un tiempo aquí para orar y pedirle al Señor que cambie la historia de su vida, de su familia y de su nación. Que usted pueda responder de la manera correcta, que todos, usted y yo, podamos responder de la manera correcta ante la palabra escrita. Amado Señor, oro por nuestra nación, para que podamos redescubrir una vez más el poder de la palabra de Dios, escuchar a tus profetas que hablan de acuerdo a tu palabra.
Oro para que haya arrepentimiento y un cambio de corazón, no solo en nuestros líderes y en nuestra nación, sino que empecemos desde nuestra vida personal, desde nuestras familias, que podamos escuchar tu palabra, responder de la manera correcta y obedecerla. Señor, que si alguien aquí de los que está escuchando tiene un nivel de liderazgo, sea en su familia, en su casa, en su iglesia, desde ese lugar de eminencia donde tú les has puesto, ese lugar de autoridad, puedan llevar el arrepentimiento al lugar, sea su casa, su familia, su iglesia, su nación, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario, tomando Proverbios 16:31, que dice que las canas son una honrosa corona. Ella dice, nuestra sociedad no valora las canas. Dice, pero creo que a Ariki se le ve muy bien con las suyas, aunque yo intento ocultar las mías. Hoy yo también quiero ocultar las mías, aunque salen muy rápido, ¿no? Bueno, sí es importante honrar las canas. Esto está en la palabra de Dios. Debemos respetar a nuestros ancianos, sean nuestros padres. Ellos merecen doble honra, no solo por ser ancianos, sino por ser nuestros padres. A nuestras autoridades y también a los ancianos de la iglesia, a los ancianos del barrio, los vecinos ancianos, respetarlos y honrarlos. Bueno, le damos gracias al Señor por este poderoso mensaje en este devocional. Recordemos que nuestras palabras son poderosas, que en la palabra encontramos el poder para traer paz a nuestra nación, encontramos el poder para convencer y convertir a las personas y encontramos el poder para cambiar y transformar, no solo nuestra vida familiar, sino también nuestra nación. No subestime el poder de la palabra. Tómela como esa arma poderosa que Dios nos ha entregado. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.